Bienvenidos a 24 horas, una violencia extrema que no cesa. Un asalto a balazos a un cambista termina con un delincuente abatido y la víctima gravemente herida. Acá también recibió impactos de bala de parte de la víctima. Un hombre con antecedentes, de familia con antecedentes ya. Fue abandonado, pero intentaron rescatarlo. Terrible este caso, un padrastro que golpea, le derrama agua fría, le pega con una varilla. Todo esto a un bebé de un poco más de un año. Primero ando tranquilo pa porque la maltratada la que me dice 20 o más se me paga. No, pero no te cuento que la cuenta. O sea, de abuela que me vila o que te cae se la sin me paga. Sana que tú ya te niño mañana no me cuña ir. No. Ay, no. Porque la se celular y a un pa viola pe zapatilla pe peor. Entonces llena yucaro, mana. Porque se amenazaba. ¿Dónde está Sebastián Marcet? Es la gran pregunta. Ahora investigan una estancia ubicada a 25 leguas, a unos 60 kilómetros de Filadelfia. Sí entró la periodista, sí entró el abogado, nunca se registraron en el hotel, ¿verdad? A partir de ahí pudo haber tomado cualquier otro camino. Por la hipótesis, pero no asegurando o aseverando de que Sebastián Marcet se encuentre hacia el este. Creo que está bastante claro de quién ha financiado esta entrevista, pero tenemos la certeza que esta entrevista ha sido efectuada en el Paraguay. Otro tema destacado, alerta sanitaria en el país. Un virus equino genera preocupación en toda la región. Las vacunas se pueden aplicar a partir de los 4 a 5 meses ya en potros. El vector principal es el mosquito. El mosquito le pica a un ave y a partir de ahí si le pica a un caballo, el caballo es el que desarrolla la enfermedad. Lo preocupante de esto, repito, es que no existe un tratamiento, no existe un diagnóstico específico. Pero antes de que haya un brote en el país, por lo menos si tenemos vacunados estamos cubiertos en ese sentido. Hablamos de la inseguridad al extremo. Este fue el asalto más violento y sangriento del día. En plena Villamorra, lluvia intensa a esa hora, entre la siesta y la mañana, se producía un violento atraco, durante el cual un cambista terminaba gravemente herido y así también un asaltante que efectuó los disparos con heridas de gravedad que posteriormente derivaron en su muerte. Tremendas estas imágenes del momento en el cual, inclusive, además de disparar a la víctima, un cambista joven, por cierto, que acababa de retirar dinero de una casa de cambios de la zona de Villamorra, también veíamos desplomarse a uno de los delincuentes. ¿Qué es lo que hicieron en ese momento sus amigos, sus cómplices, los integrantes de la gavilla? Levantarlo y se lo llevan en una fugaz, rápida escapatoria. Estamos hablando de que tomaron rumbo hacia Fernando de la Mora. Acá no deja de sorprendernos el momento en el cual la víctima queda tirada en el suelo, porque estamos hablando del cambista como víctima, ¿no? Con heridas de bala a la altura del muslo, estaba desangrándose en ese sitio. Algunos vehículos pasan y finalmente nos llamaba la atención el hecho de que los primeros
no lo ayudaban y parecía cierta omisión de auxilio. Es que esa gente quedó traumatizada porque si se fijan bien en las imágenes, quienes pasan luego de que avanza ese vehículo es gente que quedaron varados en el tránsito y observaron toda la balacera. Es decir, son potenciales víctimas o casi fueron potenciales víctimas de este ataque y no sabían cómo reaccionar hasta que finalmente aparece una mujer, una vecina de la zona, y a partir de allí logran llamar a una ambulancia que deriva a este hombre hasta un centro asistencial. ¿Qué pasó después? Nos concentramos nuevamente en los asaltantes que abordaron su mismo vehículo, fueron hasta Fernando de la Mora y produjeron este accidente de tránsito. Chocaron contra un vehículo, un accidente colateral, ¿sí? Chocaron contra un vehículo y finalmente, como no pudieron avanzar, hicieron esto, robaron un automóvil, ¿sí? Así como en las películas, bajaron del vehículo, apuntaron con sus armas a otros automovilistas hasta que uno se quedó, tomaron su vehículo, lo robaron y finalmente ese vehículo fue abandonado en Villa Elisa. Pero ¿qué pasó en ese sitio? Fue abandonado también ya el cuerpo sin vida del asaltante que posteriormente fue identificado. Se trata de un hombre con varios antecedentes penales. En instantes te contamos más detalles del procedimiento que culminó cerca de las 4 de la tarde aproximadamente. Y mientras eso sucedía en Villamorra, la policía estaba haciendo procedimientos en busca de desbaratar una peligrosa banda responsable aparentemente, según las investigaciones, de varios atracos, Departamento Central. Lo hicieron, pero fíjense con qué se encontró la policía. Se vestían como policía como para poder ir a cometer hechos punibles. Se encontraron muchas evidencias y una persona quedó detenida. Estarían acá un grupo importante de asaltantes y por ese motivo realizamos este allanamiento y bastante positivo, digamos, salimos porque encontramos varias evidencias que estaban utilizando estos delincuentes. ¿Qué, por ejemplo, encontraron, comisario? Y encontramos remeras que utilizan, que es de la Policía Nacional, o sea que ellos mandaron a hacer similar a la remera que usa la policía, kepis, esposas, varios cartuchos de arma de fuego y teléfonos celulares, volky, inhibidores para abrir vehículos y varias otras evidencias. Todo un poco tenían, incluso cartuchos. Tenían cartuchos y cargador y varios otros elementos. Por todas las características, es un grupo fuerte el que está operando con estas características. Esa es la información que estamos manejando, es un grupo bastante pesado que realizan asaltos a cajeros, ya sea caudales, acá en la zona metropolitana y así también como en el interior del país. Este es el segundo procedimiento en donde también detuvieron al rey de la estafa, alquilaba vehículos que posteriormente vendía. Pudimos demorar a otra persona que posee también varios antecedentes y 3 horas de captura pendiente. ¿De quién se trata? ¿Ya se le tiene identificado, comisario? El apellido Pedretti. En esta casa, ¿qué encontraron como evidencia, comisario? Evidencia hasta el momento nada, solamente a la persona que estaba viviendo, o sea, residiendo acá en esta casa. ¿Es una vivienda en alquiler aparentemente? Es una vivienda en alquiler, así mismo. ¿Hay un inhibidor dentro de la casa de señales de teléfono? Al parecer, al principio parecía así, pero ahora parece que no sé si se desactivó o algo así. ¿Por qué no tenían señal al llegar acá? No teníamos señal, no tenía señal. ¿Manifestó algo con relación al hecho? Hasta el momento nada. ¿Quiso escapar él al momento de la llegada? Sí, al momento de la llegada quiso escapar, se metió en el último pieza del fondo, pero por suerte pudimos abrir la puerta. Con estos procedimientos prácticamente desarticularon, aparte de esta banda que se dedica a asaltos, también a estafar a personas. Sí entró la periodista, sí entró el abogado, nunca se registraron en el hotel, ¿verdad? A partir de ahí pudo haber tomado cualquier otro camino. Una hipótesis, pero no asegurando o aseverando de que Sebastián Marcet se encuentre hacia el este.
creo que está bastante claro de quién ha financiado esta entrevista, pero tenemos la certeza que esta entrevista ha sido efectuada en el Paraguay. Un hallazgo de terror porque lo buscaban intensamente. Un pequeñito de solamente 3 años estaba desaparecido. Lastimosamente, horas después, fue encontrado muerto. Y presumió que se quedó dormida ahí en su vivienda precaria. Se bajó el niño y se fue lastimosamente a jugar en el patio del vecino y cayó en el pozo y falleció. Un pequeño de tan solo 2 años fue reportado como desaparecido. En una intensa búsqueda, los familiares y vecinos lo hallaron en el interior de este pozo, ya sin signos de vida. Se apersonaron en esta comisaría la madre, en compañía de sus hermanas y los familiares, que manifestaron que a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, el niño se encontraba desaparecido y que ya han buscado por todos lados, ¿verdad? Ante esta situación, lo primero que hicimos es comunicar a la Fiscalía de Turna. Ella dio que intervenga la persona de búsqueda y localización, y con ellos nos fuimos, hicimos todo el rastrillaje y a las 22:30 horas aproximadamente verificamos un pozo con ayuda del cuerpo voluntario acá de Ciudad del Este y lastimosamente se ha encontrado al niño fallecido del lugar. ¿Qué es lo que relata la madre? ¿Por qué no se percató que la criatura salió del lugar? Nosotros presumimos que, según los familiares, las chicas es una alcohólica, ¿verdad? Y presumimos que se quedó dormida ahí en su vivienda precaria. Se bajó el niño y se fue lastimosamente a jugar en el patio del vecino y cayó en el pozo y falleció. Según los datos de testigos, ya en varias oportunidades los pobladores denunciaron el estado de abandono en el que vive este pequeño. Ahora solicitan que la justicia actúe para poder proteger a los demás pequeños. Primero ando tranquilo, papi, y la maltratada, se venteó, se me pago. No, pero no te cuento que no la cuento. O sea, frente a abuela se me vila, o que te caes y la sin pago. ¿Sabes que tú ya te vino mañana, me cuña ir? No. ¿Cuándo? Porque la se ley. A un pa, viola, zapatilla, peor. Es que llena de yucaro, hermana. Porque se amenazaba. Tiene que apoyar con En Ipané, un grupo de delincuentes llegó hasta una estación de servicios con la intención de robarse la caja fuerte. Sin embargo, no lo pudieron hacer. Fíjense por qué. 5 delincuentes llegaron a bordo de un vehículo a esta estación de servicios. Rápidamente ingresaron a la oficina administrativa y de allí se quisieron llevar la caja fuerte. No pudieron porque sonó la alarma. En conversación ahí con los empleados de dicha firma, ¿verdad? De dicho emblema, manifestaron de que se acercó ahí un automóvil, probablemente la marca Toyota modelo Funcargo color rojo, del cual descendieron aproximadamente 4 personas y procedieron a reducirle a los empleados. Y según refiere el playero, se alzaron con la suma de la recaudación de la noche, ¿verdad? Rompieron el vidrio que está ahí en la parte de minimarket y de ahí se alzaron también una cierta cantidad de dinero, no mucho, ¿verdad? Y un aparato celular. Y se activó el sistema de alarma, lo cual hizo que huyeran del lugar. El objetivo de esta banda aparentemente sería la caja fuerte que estaba en la oficina administrativa. Y aparentemente sí, con arma de fuego, y uno de ellos tenía un
un mazo, aparentemente. Venían preparados. Con el cual rompió el blindes primeramente y probablemente intentó abrir también la caja. Y en vista que se activó la alarma, huyeron del lugar. También se le veía en las imágenes de circuito cerrado que tenían armas largas. Así es, estaban con tapabocas y aparentemente con la capucha puesta del pullover. El hecho ocurrió en la zona de Irpanel, el tramo que une justamente esta ciudad con Guarambaré, cerca de las 2:30 aproximadamente. Luego de perpetrar este hecho, huyeron con destino hacia la ciudad de Guarambaré. Bueno, enseguida, en 24 horas, vamos a hablar de uno de los temas principales de esta jornada, los efectos de la polémica entrevista de Sebastián Marcet a un medio uruguayo. Los efectos en cuanto a la culpabilidad de implicancia de autoridades bolivianas y paraguayas y sobre todo cuál habría sido la ruta de esta periodista uruguaya dentro del territorio paraguayo. Estamos viendo ahí, utilizó un helicóptero, 2 decía en su relato. ¿Cuál fue la ruta? ¿Cuál es la autonomía? Y sobre todo, ¿cuáles son los detalles en cuanto a este tipo de vuelos? Hoy tenemos en nuestros estudios la presencia del profesor Antonio Sapienza. Él es un experto en el tema aeronáutico y vamos a analizar y vamos a hacer la ruta, la reconstrucción. ¿Cuál sería el paradero de Marcet en este momento? Enseguida, en 24 horas. Mientras tanto, hablamos de otro tema y hablamos de unas mascotas que de repente llaman mucho la atención, inspiran mucha ternura incluso. ¿Qué les parece, Carlos Mercedes, si les digo un lorito? Ah, me encanta. En muchos casos mascota de la casa. Que no es mi marido. Importante, Mercedes, la aclaración, ¿verdad? Pero sí, bueno, son animalitos tiernos, incluso en algunos casos, en algunos barrios vuelan en grupo. Sí. Hacen de compañía también, pero sobre todo se movilizan los que están libres, por lo menos, por las copas de los árboles. Fíjense que este es un tremendo dolor de cabeza en la zona de Misiones, especialmente para los productores de maíz que están pero desesperados por la acción de estos animales en los cultivos. Las pérdidas que generan son tremendas. Doña Nelly Gómez, viuda de Medina, productora de la zona de Ibáñez Rojas, lamentó que los loros o loritos, como se conocen popularmente, comen todo el maíz que empieza a madurar. Por esto solicitan que las autoridades intervengan o si no, ya no habrá maíz en la zona. Doña Nelly comentó que antes de cultivar puso este problema en conocimiento de las autoridades de agricultura y hasta ahora no existe una solución que les causa millonarias pérdidas. Quebrando y nada, éramos ayer porque ya sacrificamos ahí a la animal, loro, ya de perjudicar, donde hay gusto y esa y se te paro y te abre loro en burea, pues la oña la cocuepe ayer a peango la moriajú. Con el gato yo tuve 20 hectáreas más ayer y gato mi mante oreja pues tengo upatores hewi. Antes de ni porango fuera ya uma. Ahora neina. Loro ñandai o pamare. Tu y ñandai en tu moñe pea la urgente orero que cara es solución peñe autoridad cuara ni mani la peñera peare igual. Peango ore arema o idea pero ore cuaca te reunión ayer o yure acuerda oye esa mía guamba esa papea porque con el tiempo no niño tú se veía hoy la bati. Opa abuelo niño te ve. Opa oye ya puedo con la invitación. Veme la solución a opa no senda y cuave y me opango pues está más allá a cargo de la presidente distrital la veía pues sea por andumitas y nada para acá es la solución. Pero peango ya está todo eso más la animal peruana llega con años. Ya opilla pa mo. Sí, la niña fuera opilla la niña no yo o muy ahí pues. Y le estaba venían de. Mientras unas bandas son responsables de atracos violentos, otras son desbaratadas. Eloya nos acompaña en vivo desde la capital del este. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos y todos los televidentes. Sí, esta tarde se procedía a desarticular una banda delictiva que cometía atracos en el este del país. El último atraco que se les atribuye a esta banda delictiva es el que ocurría
en la transportadora TSI en el barrio San Isidro. A metros de ese mismo local de la transportadora, hoy se intervino, entre intercambios de tiros, se intervino un aguantadero y se detuvo a 6 delincuentes. Posteriormente, minutos después de esa intervención, tras unos tiros también se pudo detener a otro malviviente que se escondía al lado de ese aguantadero en una farmacia. Escuchamos a una de las vecinas que hablaba después de ese procedimiento. Doña, ¿qué ruido escucharon cuando vino Terrible ruido. Ahí se cayó en el fondo, rompió todo mi techo. Y encontramos, ¿estaba en el techo? Sí, y encontramos el uniforme, dejó todo su uniforme policial. Se quitó ahí en el quincho y se escapó. Y después vinieron los policías, miraron todo, nada. Y recién ahí en el vehículo estaba escondido. Sí, había sido. ¿Y en el momento en que dispara él, cómo fue? ¿O no fue él el que disparó? Ya no sé más, yo corrí acá enfrente. ¿Escuchaste el tiro? Sí, escuché. O sea que mientras que nosotros estábamos ahí en el procedimiento, él estaba escondido en el auto. Exactamente, así mismo. Terrible, ¿no? Terrible. Parte de lo que mencionaba una de las vecinas durante el procedimiento en un populoso barrio de Ciudad del Este, en barrio San Isidro, donde hubo enfrentamientos a tiros y se pudo desarticular esta banda. Los detenidos, podemos mencionar, Carlos y televidentes, son realmente personas que cuentan con frondosos antecedentes. Uno de ellos, el que encabeza esta banda, sería Jorge Rolando Cardoso, apodado Wi-Fi. Otro detenido es César Wildo Torres Cardoso. Este era el que, alias Tajuy, el que estaba escondido en el vehículo cerca del aguantadero intervenido y que después fue detenido. Luego fueron detenidos Jorge Nicolás González Martínez, apodado Nico I. A este hombre se le atribuye, Carlos, la muerte de un agente policial ocurrido aquí en el Alto Paraná, en Ciudad del Este, en el mercado de Abasto, en un hecho de asalto también. Jorge Nicolás González Martínez, alias Nico I. Fabio Rodrigo Martínez Portillo, apodado El Gordo. Matías Emiliano Lesme Quiñones, quien no tiene antecedentes. Estos ya serían seguramente los que estaban siendo reclutados por esta banda, estos tres últimos. Juan Zárate Caballero y Luis Miguel Godoy Osorio, el propietario de este lugar, que parece ser un taller de donde se incautaron importantes evidencias, armas largas de grueso calibre, también sus municiones. Fueron incautados uniformes policiales, chalecos antibalas, un montón de evidencias, combustibles y también cédulas varias, celulares varios, un arsenal de evidencias se incautó de ese lugar. Luego de este procedimiento, de este operativo, se realizó una conferencia de prensa y habló el director de policía también, Blas Vera. Lo escuchamos. Se logró la detención de 7 personas integrantes de una peligrosa gavilla que estaba operando en esta zona del país. De hecho, se le atribuye este último robo que tuvimos a la transportadora San Ignacio, que ocurrió el día sábado. Aparentemente estaban preparando otro atraco en la zona. Sí, sinceramente, por las evidencias incautadas y las informaciones que estaba manejando el Departamento de Investigación, estaban preparando un golpe en estos días. No se descarta que podría haber sido esta tarde-noche y gracias a Dios logramos la detención de todos tras un trabajo coordinado, un trabajo en equipo entre investigación y el personal de prevención y seguridad. Articula una banda importante en la zona, entonces podemos decirlo que se evitan otros atracos. Sí, sinceramente por ahora está prácticamente desarticulada, o sea, está desarticulada esta banda, pero tenemos que saber de que estas personas se reinventan rápidamente
se reintegran otros actores al equipo y siguen con sus andanzas. Lo que decía el director de policía Blas Vera en conferencia de prensa, Carlos, luego de este operativo que lo llaman de exitoso, por cierto. Elba, simplemente para confirmar, acá charlando con Mercedes, uno de los detenidos sería el autor de aquel fatídico atraco en una bodega donde un uniformado, cuando ve al asaltante, intenta reaccionar y termina con un balazo en el pecho. Uno de los detenidos sería el autor de este mortal disparo a este uniformado de apellido Vareiro en aquella ocasión. Lo acusan a ver, aquí, Jorge Nicolás González Martínez, alias Nico I. Él sería uno de estos detenidos y por sobre todo resaltar que los dos que encabezaban esta banda fueron también detenidos César Wildo Torres Cardoso, alias Tajuy, y el principal cabecilla Jorge Rolando Cardoso, alias Wi-Fi. A este los indican realmente como uno de los más fuertes en esta banda y tiene varios antecedentes por robo agravado y también órdenes de captura. Bien, excelente, Elba. Bueno, y con este procedimiento terminó de tener conexión Wi-Fi. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta luego. Vamos a hablar ahora de un peligroso delincuente que fue abatido por su propia víctima cuando ésta salía de una casa de cambios. Después se dio toda una persecución y varios hechos sucesivos bastante llamativos. Si tienen arma, que no se vaya, El asalto ocurrió en la intersección de las calles Ocampos Lanzón y Casi Guido Hispano. La víctima, Armando Ismael Benítez, había retirado dinero de una casa de cambios sobre la avenida Mariscal López y ya se dirigía a su rodado, que dejó estacionado 2 cuadras cuando fue interceptado por los ocupantes del automóvil Toyota. 3 descienden del vehículo y lo reducen, pero el hombre luchó para no ser despojado del dinero y abrió fuego contra sus atacantes. Uno de ellos cayó, el segundo abrió fuego dejándolo con 7 impactos de bala. En el lugar se tomaron su tiempo para alzar al cómplice y luego se dieron la fuga. Hubo un intercambio de disparos entre la víctima y los asaltantes. No sabemos todavía el monto de dinero que esta gente pudo haber llevado, pero la víctima quedó herida en el lugar y las 3 personas huyeron en este vehículo blanco, ya uno herido. Y la víctima del asalto recibió varios impactos. Creo 3 a 4 impactos tiene la víctima y está en emergencia médica, está estable. Y esta persona que está fallecida acá también recibió impactos de bala de parte de la víctima. Posteriormente, los criminales protagonizaron un accidente en la esquina de las calles Policarpo Ocañete y Fulgencio Yegros de la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur, donde resulta con lesiones una docente que estaba con sus 2 hijos. Si tienen arma, que no se vaya, Al quedar inutilizado el rodado, asaltan a un transeúnte y le roban su automóvil, pero aparentemente alguien les alertó de la cercanía de la policía y deciden abandonar a Fabio Ruiz Díaz, quien ya no tenía signos vitales. En el interior del rodado se encontraron varias evidencias. Le abordaron 4 sujetos con arma de fuego y que le despojaron de su automóvil y huyeron en ese automóvil de la marca Fiat. ¿Es el vehículo que ahora se abandonó? Así mismo. Fue abandonado, pero intentaron rescatarlo. Ya seguramente por alguna llamada que recibieron ellos, robaron otro vehículo y huyeron rápidamente del lugar. Son aproximadamente 4 personas que se encontrarían a bordo de este automóvil. Encontramos 2 armas, 2 pistolas. Una es una pistola de la marca Jericho, uno de la marca, otro calibre 9 milímetros de la marca Glock. ¿Y cuántos proyectiles? Proyectiles de arma larga encontramos 23 y en los cargadores de ambas pistolas encontramos con proyectil. 5.56, ¿qué arma podría ser la que utiliza su pistola? Y el 5.56 utiliza la M4, la AK
También está una chapa que le pertenece a este vehículo, ambas chapas, de adelante y de atrás, que le pertenece a este vehículo. Pero la chapa que tiene puesta no le pertenece. La chapa que tiene puesta no le pertenece. Un dato no menor es que la defensora de Fabio Ruiz Díaz, a los pocos minutos de ocurrido el choque, ya se apersonó en el lugar. Yo soy abogada de Fabio, así mismo. ¿De Diego? Soy abogada de ambos hermanos. ¿Diego está en libertad? Diego está en libertad, sí. ¿Él sería Fabio? Todavía no puedo confirmar eso. Justamente estábamos esperando la presencia del Ministerio Público para que podamos confirmar, ¿verdad? De hecho, como que somos representantes técnicos del señor Fabio, fuimos llamados por su hermano, por Jorge Ruiz Díaz, sí, y por la mamá, porque con las comunicaciones y todas las cuestiones, entonces entraron en pánico y nosotros tuvimos que acudir. Obviamente, como le mencioné, estamos esperando que la gente fiscal conozca. ¿Llamaron al celular a Fabio? Eso no sabría decirle. El automóvil Toyota, usado en el atraco, fue robado en la jurisdicción de la Comisaría 20. La víctima, Armando Ismael Benítez, fue llevado de urgencias al Hospital del Trauma. El automóvil Fiat fue abandonado en la ciudad de Villa Elisa. Y el fallecido era evidentemente de una familia de delincuentes, no solo por la sangre, entre comillas, sino por la cantidad de antecedentes y el clan que integraba en su momento. Finalmente el procedimiento se extendió hasta las 4 de la tarde aproximadamente, cuando el fiscal ordenó el levantamiento del cuerpo porque es necesaria la extracción de la bala. Seguía esa llovizna intensa que había caracterizado al día gris, el cual asaltaban a un cambista y finalmente uno de sus integrantes de la gavilla terminaba de la peor manera. Un hombre con antecedentes, de familia con antecedentes ya. Y conocido por la gente de la policía, ¿no? De hecho, ya con medida alternativa a la prisión, con otros antecedentes. Y venía aparentemente él perpetrando varios atracos en la zona. Eso ya no sabría decirte, pero sí, era un hombre que estaba dentro de la base de datos de la policía y en constante mira. Ahora, fiscal, con respecto a los otros integrantes de la gavilla, también ya el análisis con criminalística, con el personal de investigaciones para tratar de identificarlo. Y eso estaríamos haciendo una vez que nosotros terminamos, ¿verdad? Todavía estamos en pleno procedimiento, este es el segundo, nos queda un tercero y nos queda un cuarto en la morgue. Estamos en pleno, una vez que terminemos todo, nos sentaremos con la gente de criminalística a analizar y con la gente de investigación a analizar los indicios para tratar de determinar los otros integrantes de la gavilla. ¿Qué sabe de la víctima? La víctima, una persona de 23 años, posiblemente comerciante, cambista de Puerto Elsa, quien se bajó a Cambio Alberdi a hacer unos trámites y a la vuelta de ir al vehículo para abordar de vuelta fue abordado por estos malvivientes. ¿Se sabe cuánta plata? Sí, con él tenía $10.000, $3.000 pesos, 2 millones de guaraníes con él. Y en su camioneta que estaba estacionada se encontró 148 millones de guaraníes. ¿Qué plata que no llevaron los delincuentes? No, porque él se bajó solamente con lo que tenía puesto y dejó en una mochila los 148 millones de guaraníes. Todo indica que los delincuentes iban por un botín más grande, que presumían que él había bajado de la camioneta con esa plata, los cerca de 50 millones de guaraníes. Sin embargo, no se fueron con las manos vacías, llevaron más de $10.000 como lo confirmaba el fiscal, pero terminaron perdiendo a un integrante de su gavilla, de su familia de delincuentes. Las vacunas se pueden aplicar a partir de los 4 a 5 meses ya en potros. El vector principal es el mosquito. El mosquito le pica a un ave y a partir de ahí, si le pica a un caballo, el caballo es el que desarrolla la enfermedad. Lo preocupante de esto, repito, es que no existe un tratamiento, no existe un diagnóstico específico. Pero antes de que haya un brote en el país, por lo menos si tenemos vacunados, estamos cubiertos en ese sentido. Arranca mañana oficialmente el novenario de la Virgen de Caacupé. Ya nos preparamos también desde la terminal de ómnibus o la estación de buses, como se la conoce ahora, para recibir a los feligreses. ¿Qué tal? Adelante, Ara. Muchas gracias, Mercedes. Y estamos ya haciendo un recorrido porque recién terminó esta lluvia que imposibilitaba un poco que muchas de las personas vengan a consultar específicamente las tarifas de lo que va a ser el pasaje para Caacupé en estos días.
teniendo en cuenta de que mañana ya inicia el novenario, como bien lo estabas comentando. Vemos pocas personas, pero vamos a acercarnos a estos que siempre están aquí en las paradas o en las áreas o la zona de embarque, para verlo un poco cómo se están preparando, cuál es la expectativa, teniendo en cuenta que van a recibir muchísima gente. La salida siempre es de Asunción. ¿Qué tal, pa? ¿Qué tal, pa? ¿Cómo estás? Mañana inicia novenario, tanta gente, ¿cómo se están preparando ustedes? Bien, bien. ¿Cada año cómo suele ser? Y tranquilo, trabajamos todos. Bien tempranito, en tu horario, por ejemplo. Mi horario nomás. ¿Cuál es tu horario? Es de 18 a 00, es esta semana. Como es rotativo lo mío, la próxima me va a tocar del mediodía a 6 de la tarde. Cuando es así, ya el inicio del novenario y en el transcurrir de los días hasta el 8, ¿cómo es el trabajo? Sí, normal. Nada más, normal. Pero mucha gente. Pero mucha gente. Pero normal. Se trabaja tranquilo. Con mucha alegría, esa expectativa. Ay, Dios mío, claro que sí. ¿Y vos? Recibir a la gente. A mí lo que me gusta es recibirle bien a la gente, que estén muy cómodas. Ya acá en la zona de desembarque, tranquilidad total, vemos que están preparándose. Tranquilidad acá, no hay problema. Gracias. ¿Tu nombre? Teresa Pereira. Un gusto, doña Teresa. Área social. Área social para todos los que van a venir por acá. Acá también está un efectivo policial, suboficial Hermes Rivarola. Mañana inicia ya este operativo KQP, zona estación de buses oficial. Mucha gente. ¿Cómo se están preparando ustedes? Y a Dios gracias, estamos preparados bastante, los personales bien atentos, cubriendo todas las partes. Y una buena cantidad de personas ya estamos teniendo hasta ahora. Oye, vienen a preguntar así. Sí, hoy ya de todo vienen a preguntar. Y nosotros como siempre, cumplimos nuestro rol de cuidar de ellos. Oficial, ¿se refuerza la cantidad de efectivos policiales aquí? Sí, está previsto para mañana, pasado mañana y todo ya van a haber más cantidad de personales. Ahora mismo ya una buena cantidad se están dispersando por la inmediación. Sin embargo, el 6, 7 y 8 son los días en donde más y más vienen. Ahí sí se van a duplicar, se van a duplicar el personal y como todos los años van a salir todo bien acá. Gracias, oficial. Muy amable. A usted, señora. Está el suboficial principal, Hermes Rivarola, que aquí también del área social, doña Teresa, Mercedes, los preparativos. Vemos gente que van a viajar a distintos puntos, pero ya han llegado a preguntar. Sí. ¿Cuánto está la tarifa ahora hasta KQP? Bueno, según los datos que estuvo brindando la Dinatran, para que tengan en cuenta, ya desde la salida de Asunción hasta Pacaraí, por ejemplo, 5.600 Mercedes. Hasta Pacaraí. Si vas a ir desde Asunción hasta Pacaraí. Sí. Si vas a ir hasta el desvío San Bernardino, que es un poquito más antes que el cruce, 6.200. Si vas a ir desde Asunción hasta KQP, 8.400. Y si vas o subís en el bus en Fernando de la Mora hasta Pacaraí, 4.500. Los precios varían entre 4.300 hasta 8.400, dependiendo de tu destino. En teoría, eso no tendría que modificarse en los próximos días, y mucho menos un aumento. Exactamente, porque eso ya lo decretó la Dinatran, de hecho que es el decreto número 9.406 de este año. Hay que tener muy en cuenta entonces que no pueden subir los precios, no pueden variar. Y esto que entra en vigencia para todos los servicios de transporte desde Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, en Capiatá también va a haber muchas salidas y la ciudad de Itagua. Pero los precios van desde 4.300 hasta el de mayor cantidad, que es el de 8.400. También la Dinatran informó, también la Dinatran informó, para recalcar nomás eso por último, Mercedes, que las empresas interesadas en prestar sus servicios el 7 y 8 de diciembre, que serían los días ya la previa del Día de la Virgencita KQP, deben gestionar el permiso especial para traslado a KQP. Y tienen que venir hasta la oficina central de la Dinatran, y las oficinas regionales aquí en la estación de buses de Asunción también pueden realizar ese trámite. ¿La liberación de los horarios se tiene prevista a partir de qué día? ¿Del 7? 7 y 8. 7 y 8. Bueno.
Perfecto. Gracias, Araceli. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Y en instantes ya vamos a estar hablando con Tony Sapienza, un experto en materia aeronáutica. Él nos va a dar detalles acerca de seguridad de nuestro espacio aéreo, como así también vamos a hablar un poco qué tipo de aeronave pudo haber utilizado esta colega uruguaya que vino hasta nuestro país para irse hasta el punto donde aparentemente se encontró con Sebastián Marcet. Muchos dicen que el encuentro fue en territorio paraguayo. Vamos a ver si eso es factible o no. Y a propósito, hablando de Sebastián Marcet, la pregunta es, ¿dónde está el considerado jefe narco más buscado de esta región de América Latina? Las autoridades paraguayas, por lo menos hasta ahora, no saben absolutamente nada de este señor. ¿Dónde está Sebastián Marcet? Esta es la pregunta que ninguna autoridad de la región puede responder. Lo poco que se conoce es la avenida a Paraguay de una periodista uruguaya quien luego tomó 2 helicópteros que la llevó hasta un punto desconocido junto al jefe narco más buscado. Habíamos hablado de la autonomía de un helicóptero convencional de transporte de pasajeros y que usualmente hace una autonomía de 1 hora llegar al norte hacia el Chaco, al este hacia Ciudad del Este o frontera, hacia el sur hacia Misiones y un poco, digamos, hacia el oeste yendo hacia territorio más o menos boliviano. Pero ¿Pueden salir del país? Pueden salir, pero di como indicación a propuesta, como estábamos haciendo, digamos, un georreferenciamiento mental. Una hipótesis a dónde pudo ir. Una hipótesis, pero no asegurando o aseverando de que Sebastián Marcet se encuentre hacia el este. Sí entró la periodista, sí entró el abogado, pero ahí también encontramos algunas inconsistencias. Por ejemplo, ese papelito que a todos nos hacen llenar en el avión al bajar, decían que se iban a alojar en el Hotel Paramanta, que está sobre Molas López, creo, ¿verdad? Nunca se registraron en el hotel, ¿verdad? A partir de ahí pudo haber tomado cualquier otro camino, pudo haber seguido por tierra, pudo haber hecho lo que dijo. Realmente no sabemos. ¿Pero qué más saben las actuales autoridades paraguayas de Sebastián Marcet? Y lo único que tenemos nosotros es que desde el día que se escapó se le está persiguiendo, ¿verdad? Porque acá hay una realidad. En Bolivia, en Uruguay se le dio un pasaporte que le permitió fugarse de Dubái, cuando nosotros denunciamos que había un pasaporte paraguayo falsificado. Y en Bolivia estuvo más de 3 años con radicación permanente y también se le escapó. Si llega a caer en Paraguay, lo vamos a agarrar, ¿verdad? Apenas se ejecutó el operativo Ultranza Paraguay en febrero del año pasado. También trascendió que Sebastián Marcet fue alertado por un funcionario corrupto para que saliera del país. La reciente presencia del grupo de Marcet en Paraguay quedó demostrada cuando desde Interpol levantaron el código rojo que pesaba sobre su esposa, Gianina García Troche. ¿Cuál es el mensaje que pretende enviar Sebastián Marcet dando entrevistas en televisión? La intención es negociar con las autoridades uruguayas inmunidad para su esposa Gianina, para su hermano Diego y su cuñado Mauro, quienes en Paraguay están imputados por lavado de dinero y asociación criminal. Creo que está bastante claro de quién ha financiado esta entrevista, de quién era el más interesado de que se lleve a cabo esta entrevista. Evidentemente a Bolivia no le interesa esto porque Bolivia no pacta y no negocia con narcotraficantes. Según el ministro, ¿quién sería esta persona que estaría financiando? Presumen, por favor, ministro, estamos en vivo para cadena. Hemos visto ya que ha existido una serie de transporte aéreo, transporte terrestre de la periodista desde la República Oriental del Uruguay hacia el Paraguay. No sabemos en este momento si realmente en este preciso momento se encuentra en la República del Paraguay este narcotraficante, pero tenemos la certeza que esta entrevista ha sido efectuada en el Paraguay. ¿Dónde está Sebastián Marcet? Repetimos, esa es la gran pregunta. Hasta ahora nadie sabe responder, nadie sabe dar datos acerca del paradero de este hombre. Ahora surge la información y se está investigando una estancia ubicada en territorio paraguayo, en el Chaco paraguayo, zona conocida como 25 leguas, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Filadelfia. También los investigadores paraguayos, están centrando su investigación hacia la Mambay y el Alto Paraná. Hablando justamente de nuestro espacio aéreo, bastante desprotegido, conozcamos un poco más acerca
de nuestra realidad aérea. Un informe especial que lo habíamos presentado, para ser precisos, el pasado 6 de septiembre. Un informe que ya pintaba cómo se presenta la desprotección aérea en Paraguay. El escaso control aéreo y la corrupción convirtieron a Paraguay en la ruta de los traficantes de drogas, por sobre todo de cocaína, procedente de Bolivia. El Chaco es la zona elegida por las organizaciones criminales. La DINAC, que es la encargada de controlar el tránsito aéreo, o sea los vuelos regulares, tiene solo 2 radares secundarios. En tanto, la Fuerza Aérea, cuya misión es vigilar y proteger el espacio aéreo, posee 2 radares primarios móviles de corto alcance, uno de ellos en proceso de mantenimiento. Para entender, el radar primario permite la detección de todo objeto que se encuentre en el aire, mientras que el secundario permite la identificación de la aeronave. Los vuelos irregulares o clandestinos son controlados desde la Prefectura General Aeronáutica, que monitorea el espacio aéreo con el par de radares de la DINAC y otros pocos instrumentos que resultan insuficientes para cubrir el territorio nacional. El radar primario que tenemos, aproximadamente 2% de acuerdo a la necesidad. Solamente el 2% del territorio está cubierto. Sí, porque solamente tenemos 2 radares primarios en la Fuerza Aérea. Contando con los radares de la DINAC. Con los radares de la DINAC cubre el espacio aéreo, pero el uso que le damos con los radares de la DINAC es complementario para la identificación. ¿Por qué? Porque esos radares lo que hacen es visualizar a las aeronaves corporativas. O sea, corporativas son las aeronaves que pagan por el servicio y utilizan el espacio aéreo. Y están plenamente identificadas. Están plenamente identificados y están a cargo del órgano de control. O sea, difícilmente hoy en día con los radares de la DINAC detectemos aeronaves ilegales. Y no. Semanas atrás, el Congreso sancionó un proyecto de ley que dispone la compra de un sistema de radares que cubra todo el espacio aéreo nacional. Si la DINAC gastó casi 51.000 millones de guaraníes en 2 radares y el país sigue estando a merced de los traficantes, ¿cuántos equipos se requieren? Medios de detección hace falta para cubrir el... ¿Cuántos más o menos? Y haciendo un promedio de cobertura como mínimo 9 para arriba. Radares. Primarios. Primarios de mediano alcance para arriba. Las incautaciones que realizan las fuerzas antidrogas son el resultado de trabajos de inteligencia y no precisamente de la interceptación de las aeronaves ilegales. Se tienen leyes y personal capacitado, pero los medios siguen siendo insuficientes. ¿Estamos decididos a combatir o vamos a edulcorar, vamos a hacer una ley para solamente señalar de que estamos trabajando en el combate del narcotráfico? Tenemos que hacer acciones concretas. Lo que nos falta son los medios. Y los medios, hablamos de medio de detección, medio aéreo y medio de comunicación. Medio aéreo, más aviones. Más aviones. ¿Y medio de comunicación? Medio de comunicación para el personal que está guiando a las aeronaves con las aeronaves que están en vuelo para la interceptación y que tiene que cubrir el territorio nacional. O sea, hay mucho por hacer todavía entonces. Hay mucho por hacer. Para la interceptación de los vuelos irregulares, la Fuerza Aérea Paraguaya tiene 5 aviones Tucano que seguirán en tierra mientras el espacio aéreo no sea controlado. Bueno, la pregunta es cuál es la ruta aérea utilizada por esta comitiva prácticamente que fue hasta la ubicación específica de Sebastián Marcelo. Vamos a analizar todos juntos aquí en la mesa y también con ustedes, la teleaudiencia. Y por eso ya contamos con la presencia del profesor Antonio Luis Sapienza, que es un experto en temas aeronáuticos. Profesor, gracias por acompañarnos. Un placer y a las órdenes para lo que hubiera lugar. Bueno, lo esencial para que una aeronave despegue, obviamente en forma lícita, es contar con un plan de vuelo. ¿Qué es este plan, profesor? ¿En qué consiste y por qué una aeronave de forma ilícita no podría contar con esto? Claro, antes de iniciar el vuelo, digamos, el piloto de la aeronave tiene que declarar a dónde va a ir, ¿verdad? Y tiene que llenar un formulario que es un plan de vuelo, que eso se presenta en una oficina ahí en el Aeropuerto Internacional de Asunción, o si él se está despegando del Guaraní, ahí en el Aeropuerto de Guaraní, ¿verdad? Y las autoridades, o sea, los controladores de tráfico aéreo le dan un código numérico de 4 dígitos que el piloto tiene que ingresar en un transponder, que es un instrumento aeronáutico que utilizan, que es obligatorio su uso, justamente para que el radar sepa qué tipo de aeronave es, a qué altura está, la matrícula de la aeronave y dónde se está dirigiendo.
¿verdad? Ese código el piloto antes de iniciar el vuelo tiene que ingresar al transponder, ¿verdad? Y con eso ya el radar, con ese código ya aparece en el radar con toda la información pertinente, ¿verdad? Obviamente cuando se trata de un vuelo ilegal, ¿verdad? En primer lugar luego apagan el transponder. Por lo tanto no se tiene información del tipo aeronave, la altitud, no es rastreable. Bueno, es rastreable por el radar primario porque aparece digamos, un puntito en la pantalla del radar primario, ¿verdad? Pero no se sabe qué tipo de aeronave es, por ejemplo, y hacia dónde se dirige, salvo que se esté mirando hacia dónde se dirige, ¿verdad? Acá hay varios radares primarios y también secundarios, ¿verdad? Que pueden, evidentemente, si una aeronave despega acá al departamento central, sea un helicóptero o un avión, ¿verdad? Va a aparecer en la pantalla de radar, aunque tenga su transponder apagado, ¿verdad? Entonces, desde el momento que tenga su transponder apagado e inicia el vuelo, ya es un vuelo ilegal. Pero ahora, si, por ejemplo, está volando y tiene problemas con el transponder, es otra historia, digamos. Puede ocurrir que el transponder se descomponga en pleno vuelo y entonces, por intermedio de la radio, el piloto informa que no está teniendo transponder operativo, ¿verdad? Pero evidentemente estos vuelos fueron ilegales porque se iniciaron y terminaron con el transponder apagado, ¿verdad? En esta historia se habla de 2 helicópteros. Sí. Que la versión de la periodista, ¿no? Supuestamente. Por eso, supuestamente, que abordó uno hasta un sitio y después abordó otro para completar el vuelo. ¿Es posible eso? Sí, claro. Inclusive yo leí que dice que se fueron hasta un punto, no sabemos dónde, quizás en el Chaco, en donde la periodista baja y se sube a un auto. Y ese auto le lleva a cierta distancia y ahí toma o el mismo helicóptero o otro helicóptero. ¿Por qué es más probable que sea en el Chaco? Sí, y porque nuestro alcance del radar es de más o menos 450 kilómetros, que es más o menos hasta cerca de Filadelfia, o más o menos, sí, cerca de Filadelfia, 452 de Filadelfia, ¿verdad? O sea, hasta cerca de Filadelfia. Y justo esta información que dio justamente Aníbal hace un rato es de que el lugar donde están investigando está a tantas millas al norte de Filadelfia. O sea, justo donde no hay cobertura de radar. ¿Por qué necesita bajar el helicóptero, hacer un transbordo eventualmente o recargar combustible si es que fue el mismo helicóptero? ¿Qué autonomía podría tener un helicóptero? Bueno, depende del modelo, ¿verdad? Pero yo creo que, por ejemplo, un Robinson 44. Que tenemos varios acá. Que tenemos varios civiles y la policía tiene uno operativo, ¿verdad? Tiene una autonomía de aproximadamente 600 kilómetros. O sea, ese helicóptero pudo volar directamente a esa supuesta estancia en el Chaco sin hacer escala. Pero yo creo que para despistar a la propia periodista, ¿verdad? Por eso a lo mejor utilizaron 2 helicópteros. Y lo más probable, como estaba hablando acá con Juan, es de que esos helicópteros no tengan matrícula paraguaya. Podrían haber sido robados. Podrían haber sido robados. La mayoría de las aeronaves que incautan, aeronaves y helicópteros que se incautan, tienen matrículas o paraguayas o extranjeras falsas o clonadas, ¿verdad? Hace unas semanas atrás un Robinson justamente se incautó en pleno monte y tenía la matrícula brasileña borrada, ¿verdad? ¿Te acuerdas la que sacaron inclusive del monte y le hicieron volar hasta acá? Volar hasta acá y ahora la Cenavico le otorgó a la aviación naval ese helicóptero para que opere ese helicóptero. Ya, compañeros, me gustaría invitar acá al profesor a ir a la pantalla de touch y hacemos un poco un cálculo. En primer lugar, el lugar donde sale de Central, podríamos decir, profesor, ¿cuál es el criterio para tener un helipuerto? ¿Debe ser un lugar abierto? ¿Debe ser un lugar sin mucha dificultad para que pueda despegar de forma vertical por atracción? No, obviamente, pero si es un helipuerto que está operando legalmente, tiene que tener la aprobación de la DINAC. O sea, yo no puedo ponerle, tengo una gran propiedad en limpio, y yo agarro y utilizo parte de mi propiedad como helipuerto. Eso es ilegal. O sea, yo tengo que registrar eso como un helipuerto en la DINAC. La DINAC tiene que tener eso registrado como helipuerto y tiene que tener, como vos decís, ciertas condiciones. O sea, no tiene que haber, por ejemplo, árboles cerca, ni cableado, ni cualquier tipo de obstáculo para que un helicóptero opere. O sea, evidentemente no creo
que este helicóptero haya operado desde un helipuerto registrado por la DINAC. Obviamente habrá aterrizado en algún lugar nomás. En el tema del transponder, una vez que una aeronave, sea avión o helicóptero, tenga activado este rastreador, aparece de esta forma básicamente en el mapa. Uno puede acceder específicamente cuál es la aerolínea, cuál es el tramo, de dónde hacia dónde va. Claro, ahí por ejemplo, este está mostrando, es un vuelo de Iberia. Y este es el vuelo, 2605 es el vuelo. Acá hay un vuelo de Aerolíneas Argentina, el 1325. Entonces, ese es digamos, la información que emite el transponder de la aeronave al radar secundario, ¿verdad? Y entonces se sabe qué vuelo es, qué altitud y el destino. Y ¿verdad? se sabe también quiénes integran la tripulación, pasajeros, se conoce quiénes van a bordo. Claro, eso conoce la aerolínea. El controlador de tráfico aéreo obviamente no tiene esa información, ¿verdad? Pero en la DINAC sí. Si se presentó el plan de vuelo, se tiene que saber el nombre del piloto, si hay un copiloto y los pasajeros. Yo te preguntaba más temprano, de hecho, no todos tienen un helicóptero. No, son significa pocos. que el número es reducido y que se debe de tener un registro de quienes tienen un helicóptero. Efectivamente. Y eso tiene también un sistema, si es el vuelo legal, una hoja de ruta, el sistema de radar que partió de tal sitio a tal lugar. Significa que si hay sospechas sobre un grupo, sobre alguien y tiene un helicóptero, ese helicóptero puede develar qué vuelo hizo en esa fecha. Sí, se hizo el vuelo legalmente. ¿Verdad? Si se hizo el vuelo legalmente. Ahora si no se prendió... Si no se prendió el transponder es difícil, ¿verdad? Y de hecho que no todos declaran tener un helicóptero. Ha de haber declarados en Paraguay cuántos. Claro, pero si vos volás en Paraguay y se le otorgó a tu helicóptero una matrícula Zulú Papá, que es la matrícula paraguaya, entonces tiene que tener toda la documentación, tiene que estar registrado el propietario y todas las características del helicóptero, y cada vez que se va a volar tiene que comunicarse con control de tránsito aéreo para inclusive despegar, ¿eh? O sea, yo no es que puedo irme a San Bernardino con mi helicóptero y aterrizar y despegar donde a mí se me canta. Pero se hace, profe. Sí, se hace, pero... En la playa, en los condominios... Claro, pero en teoría el piloto tiene que informar dónde aterriza, a dónde se dirige, ¿verdad? Y si van con gente a bordo o no. O sea, en teoría, ¿verdad? En teoría eso es una obligación del piloto. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber por dónde entró, a dónde se fue y a qué pista? O sea, ¿cuál es el hueso que tenemos que seguir? Claro, lo que yo le mencionaba a Juan fuera de cámara es de que ese helicóptero, si es extranjero, tuvo que haber ingresado a Paraguay para buscarle a esta persona, ¿verdad? Desde Argentina o desde Brasil o desde Bolivia, ¿verdad? Entonces, el ingreso del helicóptero ya fue ilegal. Ya no se reportó, ¿verdad? Porque cuando una aeronave, sea helicóptero o avión, no reporta, ¿verdad? No tiene su transponder apagado, enseguida debe sonar una alarma para el controlador que está a cargo en ese momento de turno y llamar a la Fuerza Aérea y que la Fuerza Aérea despache un Tucano, en este caso, para interceptar esa aeronave. Pero ¿verdad? eso Porque nunca pasa. O pasa muy pocas veces. Hablando un poco justamente, profe, del tema de los radares, antes de calcular la ruta vamos a ver un poco la cobertura actual. Me decías, desde Asunción tenemos el radar más potente. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Podemos hablar un poco de esta cobertura? Claro, 450 kilómetros es el alcance del radar Indra, de origen español, que tiene nuestro aeropuerto internacional, que es radar secundario y radar primario. El siguiente radar está en la zona de Ciudad del Este. Ciudad del Este, que es un radar enlazado con el radar de FOS, que tiene más o menos un alcance de 300 kilómetros. Sería hasta la distancia. Exacto. ¿Y el tercero? Y el tercero está en Concepción, que en realidad es un radar marítimo, que tiene una muy poca cobertura de 100-120 kilómetros. ¿Por qué tenemos un radar marítimo en un país mediterráneo? Y esa es una gran pregunta, ¿verdad? Se vendió eso como un radar que puede controlar el espacio aéreo, pero es un radar marítimo, reciclado. No te puedo creer. Sí. ¿Cuánto costó? ¿Te acordás? Como $7 millones. ¿Por qué fue eso? Y eso creo que fue durante el gobierno de Cartes. Esta área que está en verde acá, profesor, está desprotegida. Totalmente. Y no está analizada entonces. Claro. Yo movería esto un poco más, la cobertura del radar, porque llegaría más o menos hasta Filadelfia. Pero si una aeronave entra por Bolivia, por ejemplo, o por acá al norte desde Brasil, obviamente nuestros radares no lo detectan. No lo detectan ni siquiera como un puntito. Ni siquiera como un puntito. ¿Y los controladores del otro lado de la frontera? Claro que sí. Brasil es el país
que tiene cobertura 100% de radar. Tiene 6 sistemas de radares. Uno no puede volar por el Amazonas sin ser detectado. Y Brasil es un continente. Es un continente, pero tiene 6 sistemas y cada sistema tiene algo así como 80 radares. Se imagina, pero es un país de proporción continental. Y aparte la Fuerza Aérea Brasileña tiene medios para interceptación y para derribar las aeronaves si no hacen caso. Legislación también. Claro, y legislación. Eventualmente si ellos ven en el radar volar un avioncito sin autorización, nosotros tenemos un sistema de cooperación, ellos nos avisan, está entrando Sí, a claro que sí. espacio Claro que aéreo sí. paraguayo. Sí. Y nosotros también le avisamos a Brasil si ese vuelo ilegal partió de Paraguay y entra o tiene intención de entrar al territorio brasileño o argentino. Esa información se comparte. Herramientas tenemos para saber entonces Herramientas cómo entraron tenemos, y pero medios, la Fuerza Aérea no tiene, como dijo justamente hace poco el mayor de la León. Fuerza Aérea, no tiene los medios suficientes para... Yo le mencionaba a Juan, los 6 tucanos están concentrados aquí en el Aeropuerto Internacional de Asunción. Para nosotros tener una cobertura de interceptación tenemos que tener tucanos o cualquier otro tipo de aeronaves de combate en Concepción, en Pedro Juan, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Mariscal Estigarribia. Entonces, entra un vuelo ilegal y las aeronaves de combate están cerca de donde fue detectado el vuelo ilegal. Para cuando despegue un tucano acá a Asunción, si el vuelo ilegal está aquí, para el momento que el tucano llega ahí, ya salió del espacio aéreo paraguayo. Eso, autonomía también. Y la autonomía, claro. Hablando un poco de cuál podría haber sido la ruta, vamos a partir del departamento central. Suponiendo que el helicóptero partió de una zona cercana a Central, calculando una hora de vuelo, ¿hasta dónde podría llegar acá nuestra flecha? Bueno, estos helicópteros que nosotros más o menos consideramos, un Robinson 44, un Bell Jet Ranger o un Esquilo, tienen entre 450 y 600 kilómetros de autonomía. Podríamos decir hasta acá. Claro. O se hizo 2 tramos hasta la mitad del tramo. Claro, para tomar otro rumbo desde ahí otra vez. Exacto. Y justamente quizás el segundo tramo en helicóptero ya estaba fuera del alcance del radar. Un poco más arriba. Pero de todas maneras, el primer tramo, ese vuelo tuvo que haber aparecido en el radar primario como un punto, como dice la señora Mercedes. ¿Y en cuánto tiempo se hace 600 kilómetros de autonomía en un Robinson, por ejemplo? Bueno, el Robinson aproximadamente en hora y media o 2 horas. ¿Verdad? Yendo a una velocidad crucero que se dice, no una velocidad máxima porque eso consume muchísimo combustible, ¿verdad? Pero una velocidad promedia, hora y media, 2, ¿verdad? Pero evidentemente se hizo ese cambio de helicóptero o el mismo helicóptero tomado desde 2 puntos para despistar. O sea, como decía Aníbal más temprano, profesor, ¿es posible que de suponerse que se encuentra en la zona del Chaco paraguayo se haya tomado este tramo, primera escala, en medio del Chaco, segunda, cerca de esta zona, digamos, en donde podría ahora, donde se investiga la posible presencia de... Exacto. Técnicamente es y posible. ahí ya no hay alcance de la cobertura del radar, ¿verdad? A ver, teníamos antes, eso le comentaba a ¿cómo se llama? A Carlos y a Mercedes, nosotros teníamos antes un radar en Mariscal Estigarribia que cubría aproximadamente unos 300 kilómetros, pero eso dejó de funcionar a fines de los años 80. Cuando se carneó, porque el radar de Asunción estaba teniendo problemas. Pero también después de unos años el radar de Asunción tuvo problemas, si me puedo expresar así, ¿verdad? 25 leguas la estancia que está siendo investigada. Dista de 60 kilómetros de Filadelfia y indagando, Filadelfia está a 452 kilómetros. Exacto, que ya no tiene alcance del radar de Asunción. Y está en el ya no tiene alcance. Sí. Ya no tiene, porque digamos 450 kilómetros es un poquito antes de Filadelfia, que es el alcance máximo. Ahora bien, profe, especulando un poco en el tema del tipo de aeronave, teniendo en cuenta que fue la periodista, el abogado, el piloto, un ayudante, la fuerza de seguridad, estamos viendo acá cuál podría ser quizás, tal vez a lo mejor, el tipo de aeronave utilizada. Vamos a ver acá justamente que podría ser este. El Jet Ranger, sí, el Bell 206 Jet Ranger, exactamente. ¿Tiene capacidad para transportar a esta cantidad de gente? Sí, tiene hasta entre 5 y 6 pasajeros, depende, hay algunos Jet Ranger que son de la versión extendida, digamos, que tienen más capacidad. Pero si todas estas personas fueron en el helicóptero, obviamente no es un Robinson. Pero no todos tienen acá en Asunción o en Paraguay
un helicóptero de esa característica? Hay varios de estos Jet Rangers, pero son helicópteros registrados, son 3 o 4. Lo que decía, contado con son helicópteros registrados legalmente. Pero se alquilan. Se alquilan. Justamente para mantener el funcionamiento. Pero tienen que presentar plan de vuelo y el vuelo tiene que tener el transponder encendido, en teoría. O sea, hoy en día ninguna empresa se arriesgaría a prestar este servicio porque puede ser sancionado o cancelado, ¿no? No, por supuesto, una investigación penal, obviamente, ¿verdad? Por eso yo considero que el helicóptero no era con matrícula paraguaya. Pero se puede tener un helicóptero así en la nada, Asunción Central, sin registro, en negro. Bueno, en teoría, si el helicóptero entra legalmente al país, en un vuelo, digamos, planificado, con plan de vuelo, con el transponder encendido, el helicóptero con matrícula extranjera puede permanecer un cierto tiempo en Paraguay. ¿Verdad? Entonces hay que averiguar si algún helicóptero con matrícula extranjera ingresó en estos días. ¿Y cuando vuela bajo, el radar lo puede detectar? Sí, cuando vuela muy bajo no se detecta. No se detecta, pero tiene que volar realmente muy bajo y es muy peligroso. Y tiene que llamar la atención de la gente porque tiene que llamar la atención de la gente que enseguida va a informar, ¿verdad? Aparte que tenés obstáculos como árboles, líneas de alta tensión. Es muy peligroso volar a... Ahora, profesor, decía la periodista, la colega, estar en medio de una selva. Y para mí no cuadra con el Chaco paraguayo. Porque cualquiera que conoce una selva dice... Claro. Las características de los árboles en el Chaco no son de una selva ni cerrada, ni verde, ni alta, ni tupida, sino más bien viñales. O sea menos en esa zona. Y menos en esa zona. Entonces otra vez es confusa esa. Claro, pero en el mapa anterior veíamos que la zona sí es una zona Está completamente deforestado acá. Claro, pero no, la zona acá, digamos... Ahí sí puede tener monte más cerrado, o sea, más alto. Exacto, ahí podría ser... Pero el alcance del radar de Ciudad del Este es de 300 kilómetros, ¿verdad? De 300 kilómetros aproximadamente. Y el radar de Concepción no va a llegar, son 100 y pico de kilómetros nomás. ¿Sería así 300 kilómetros? Puede ser en esta zona, por ejemplo. Amambay, ahí sí la característica. Amambay y Alto Paraná son otros puntos que están siendo focalizados también. Sí. Exactamente. Hay una zona gris entonces y desconocida acá en la parte norte del país, en el Chaco Paraguay. En el Chaco Paraguay. Esas serían las áreas donde no hay cobertura de radar porque los radares actualmente instalados no tienen el alcance para cubrir esa zona, ¿verdad? Por último, ¿cuánto sale un radar para Mariscal que puede llegar a servir? Y un radar, un buen radar fijo, no como los que tienen la Fuerza Aérea, que también su alcance es limitado. La Fuerza Aérea tiene 2 radares ELTA israelíes que son de última generación, que se adquirieron hace unos 10 años, ¿verdad? Pero tienen un alcance de 100 kilómetros, que eso no sirve para el Chaco. Eso hay que tener un radar como el que está acá en el aeropuerto internacional, como el Indra, por ejemplo, que tienen un alcance de por lo menos 400 y pico. ¿Y sale 5 o 10 millones de dólares? ¿Cuánto? Y sale, sí, entre 7 y 10 millones de dólares, ¿verdad? Y tiene que ser 3D. Tiene que ser 3D, tiene que tener la última tecnología, ¿verdad? Bueno, muy valiosa, profesor, la información que nos proveíste. Aprendimos mucho, pero sobre todo entendimos las falencias de nuestro sistema de control aéreo. Gracias, profesor. Muy amable. Decía el profesor Antonio Luis Sapiencia, experto en temas aeronáuticos. Mientras tanto, nos vamos a seguir preguntando dónde se encuentra Sebastián Marcel. Pero ojo con esto, porque hubo una advertencia de la Secretaría encargada del resguardo sanitario de los animales, porque en la región se detectaron, y nos va a comentar Araceli, esta enfermedad que afecta a los equinos. Ahora, comentanos, instruinos, ¿qué está pasando en la región? Bueno, específicamente en la provincia de Corrientes y la zona de Santa Fe de la Argentina, según explicaba el comunicado del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA de nuestro país, que ya está trabajando también con ese servicio del país vecino, puesto que se ha dado un brote en estas 2 provincias en las cuales los resultados laboratoriales han dado positivo a lo que sería la encefalomielitis equina, una enfermedad transmitida por un mosquito. De ahí viene la preocupación y la alarma para nuestras regiones, puesto que se podría dar un contagio o realmente se podría adquirir este virus y esta enfermedad que trae muchas consecuencias al área neurológica, tanto de los animales, los equinos, los caballos, así como también
para los seres humanos. Nosotros conversamos con el presidente de la Asociación de Veterinarios Equinos del Paraguay, el médico Raúl Maldonado, quien nos dio algunos detalles de cómo o cuál sería el vector de esta enfermedad, cómo afecta a los animales. Podemos escuchar primeramente esa parte para poder entender un poquito qué es lo que causa en los caballos lo que sería la encefalomielitis equina. Las vacunas se pueden aplicar a partir de los 4 a 5 meses ya en potros. Se hace, como mencioné, una primovacunación y después se vacuna cada año. Y en animales adultos lo mismo, o sea, se tiene que mantener la vacunación de forma periódica. El vector principal es el mosquito y el reservorio vienen a ser las aves. O sea, en otras palabras, el mosquito le pica a un ave y a partir de ahí, si le pica a un caballo, el caballo es el que desarrolla la enfermedad, ¿verdad? Que es una enfermedad caracterizada por una inflamación del sistema nervioso central con todos los síntomas propios de una encefalomielitis. Y con una mortandad alta en caballos. Lo ideal es que se vacunen todos los caballos posibles antes, ojalá que nunca ingrese, ¿verdad? Pero antes de que haya un brote en el país, por lo menos si tenemos vacunados estamos cubiertos en ese sentido. El doctor Maldonado habló de 2 tipos de vacunas que manejan cada veterinario que trabaja en esta área con los equinos, Carlos, y televidentes. Por ende, ellos están ahora trabajando también con Senaxa para poder prevenir de que esto se instale en nuestro territorio. Hasta el momento en Paraguay no hay reporte oficial sobre brotes de esta enfermedad. Sin embargo, ya están trabajando en comunicar e informar sobre los síntomas que pueden alertar tanto a los veterinarios, a los productores o a todo aquel que esté vinculado con la industria equina. Pero ¿qué pasa si es que un ser humano adquiere, esta enfermedad que afecta al área neurológica, que puede causar grandes estragos? El doctor Villalba comentó también sobre cómo podría afectar a las personas si es que podemos llegar a lidiar en un futuro que así no sea con este tipo de enfermedades en el Paraguay. Lo que podemos encontrar dentro de esta encefalitis espongiforme bovina, que es a lo que nosotros nos estamos refiriendo, ¿verdad? Un brote que vimos ahora que se encuentra en ese ganado en Santa Fe. Y lo preocupante de esto, repito, es que no existe un tratamiento, no existe un diagnóstico específico. Entonces, ¿a qué apostamos nosotros? Apostamos a la prevención, sí, porque causa demencia y también puede causar cuadros compatibles con demencia en el ser humano. Si bien es cierto, repito, la encefalopatía en sí es causada por una inmensidad de elementos, bacterias, virus, más probablemente virus, coides, son tratamientos paliativos, tratamos de paliar esos síntomas, pero decir hoy en día que existe un tratamiento específico contra esta variante de Creutzfeldt-Jakob, que se llama así en términos técnicos, esta enfermedad no existe hasta ahora. Bueno, y en los animales, por ejemplo, se pudo visualizar en algunos videos de los caballos infectados con este virus, Carlos, televidentes, de que uno de los primeros síntomas que es bastante notorio es de que el caballo no camina de una manera recta, está como perdido, se golpea la cabeza al suelo, se desmaya. Y por supuesto eso debería de alarmar, así que a tener en cuenta nomás ese síntoma, pero siempre contar con las vacunaciones en cuanto a los animales. Y para la prevención para el ser humano, la limpieza antes que nada es primordial, Carlos, porque el mosquito que transmite también esta enfermedad es el mismo que el dengue, informaban ayer desde el Senaxa, así que hay que limpiar nuestros patios y estar siempre preparados. Bien, excelente. Araceli, gracias por este reporte. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias a vos. Terrible accidente de tránsito. Mamá, papá y el niño de 4 años iba a bordo y en la parte delantera sin casco de una motocicleta. En esta intersección de la calle Caballero Álvarez con la ruta Mariscal Estigarribia de la ciudad de Itagua es donde fallece el joven Jorge Darío Cañete Melgarejo, de 35 años de edad, en este terrible accidente de tránsito. Como pueden observar, el semáforo funciona correctamente y estaba en verde en el momento en que él en su motocicleta iba a cruzar la ruta. ¿Este semáforo estaba funcionando en ese momento? Sí, normal. No había.
El tema es que el camión pasó como si fuera que no había semáforo. Acá iban pasando los vehículos, normal, pasó todo el último autito, la moto le seguía y ahí le agarró el camión. Extraño sinceramente que se dé ese tipo de velocidad teniendo en cuenta que es un punto semafórico. Es un semafórico y yo creo que al entrar en una ciudad tenés que reducir la velocidad. Pero eso no pasa. No pasa. A diario así, accidentes chicos, ¿verdad? A diario. Muy peligrosa acá. Uno de los circuitos cerrados muestra que la motocicleta pasa en semáforo en verde. ¿Qué dice al respecto el conductor de este camión? ¿Él manifestó algo? Justamente eso es lo que a priori le estuvo indicando a todas las autoridades que se acercaron allí, ¿verdad? Que para él le daba ya verde el semáforo, ¿verdad? Cosa que aparentemente en el circuito, como estamos viendo en todos los sentidos, manifestaba verde todavía para el biciclo que iba dando su cruce hacia el otro sector. Los vecinos de la zona alegan de que en el lugar ocurren constantemente accidentes de tránsito, pese a ser un punto semafórico y también estar dentro del casco urbano de la ciudad de Itagua. Nuevamente el terror de la violencia intrafamiliar y cuando existen niños involucrados nos lleva al departamento del Guairá. ¿Recuerdan el niño que fue asesinado por su padrastro y que habían argumentado el hecho de que supuestamente un burro le había pateado? Bueno, esa es una situación muy extrema que no se producía hace mucho tiempo. Es decir, que realmente conmociona este tipo de hechos, más aún cuando hay niños involucrados. Volvemos al Guairá y esta vez allí la denuncia de una mamá que pudo escapar de su pareja. Una pareja que la sometía brutalmente, tanto a ella como a la criatura. Una criatura que ni cumplió aún 2 años y ya tiene marcas de la brutalidad de un hombre que evidentemente es un potencial feminicida. Escuchen en este video cómo la mamá relata la forma en que esa criatura fue maltratada salvajemente por este hombre. Un año fue a la retoña, pero yo durante que envié, ese año comportan en 10 a la de bebendia. Primero ando tranquilo para ver la maltratada, se venteo más se nyupam. Va, era na huevoti. Hacia vender abuela se me vila o que tú caes era sin pan. Tane ka tu yeto inyo mañana ne me becuña ire. No. Acuaco vespe, oye, esas las fotos a video que inclusive llenos de moretones por todo el cuerpo, inclusive las hogares, a ver. Sí. Va, oye, puede ser. Viola, zapatilla, pepe hogar, un jefe, ya camisa, yo me paré, una pesa, ya por la mitad. Hamba, ella po pesa esa vaina pena me embuma tratando de huilas de pareja. ¿Ya defendía eso? Va ella po por momento. Va eres Chupin, va eres la Rodrigo. Es defender su veja nenguepotía veine. Está nenguepotía. Pero donde pico y te andan en membo y subir o va eres su anilla popesa ese ne familia no. La vida más se lo jugar la mitad. La boca es un pamay. Le pamay. Amba ella pone ni no para allá de san. Va eres de negativa yushuira. Ahí con el motuco tupe. Onda de plata y la negativa yura. No sé plata. ¿Dónde pasajera y la negativa yura? La negativa cañi subía, ¿verdad? Porque pe video pe donde allá en la cuaco video zaparé pe donde que yemara en bae. Esto es llena yucaro, mana. Porque se amenaza.
Bueno, agradecemos a la colega, a la compañera Mabel Portillo de Voz Guairá por proveernos la entrevista de este caso. Lastimosamente los delincuentes no perdonan ni siquiera a la gente que está trabajando. Fíjense lo que pasaba en el Bañado Sur este fin de semana. Un grupo de jóvenes atacó a trabajadores de una empresa telefónica que se encontraban instalando cables en ese momento. No tuvieron piedad por ellos y terminaron asaltándolos de esta manera. Ante la mirada atónita de testigos que nada pudieron hacer para frenar el accionar de estos delincuentes. ¿Cómo lo hicieron? Llegaron en un vehículo que fue robado el día anterior. La víctima, un conductor de plataforma, un conductor de Bolt, que tuvo que verse obligado a entregar su vehículo justamente para no recibir ningún tipo de herida de este grupo de delincuentes que llegaba a atacar a sus víctimas con armas de fuego. Estamos viendo el momento en que, qué triste esta imagen realmente, indefensos prácticamente estaban ahí los trabajadores. ¿Qué le sacaron? 150.000 guaraníes y 2 teléfonos celulares. Ni siquiera tenían teléfonos de alta gama como para decir que ese era el interés de los delincuentes. Directamente los atacaron en el momento en que estaban trabajando. ¿Qué pasaba después? Rápidamente llegaba un importante contingente policial, incluso con drones, persiguieron a los delincuentes, lograron ubicar el vehículo. En su interior, los celulares robados. Pero los delincuentes, este grupo de jóvenes, bastante jóvenes, ingresaron a las casas. Ahí con ayuda de los vecinos se tuvieron algunas pistas, pero lastimosamente no se logró la detención de los responsables de este cobarde asalto a gente que en ese momento se estaba ganando el pan de cada día, estaban trabajando. Esto ocurría, reiteramos, en la zona del Bañado Sur, hasta donde incluso equipos de prensa acompañados de oficiales de policía temen ingresar justamente por el accionar de los delincuentes. En este caso, por supuesto que ya manejaban las zonas aledañas al lugar del asalto, dónde escapar, a dónde dejar el vehículo. Se terminó recuperando el vehículo robado a un conductor de plataforma. Reiteramos que ellos están cansados ya también de los robos, porque si no son asaltos a mano armada, donde son obligados a entregar toda su recaudación, ocurre este tipo de casos. Se terminan llevando los vehículos que son utilizados a su vez para otros atracos. Este caso está en investigación y la policía está tras la pista de los responsables de este suceso. Estábamos nosotros para trabajar y en el momento me esperaban, nos atacaron 3 personas, nos golpearon con armas de fuego y llevaron todo lo que tenían, de teléfono, billetera, y después corrieron y dispararon otra vez encima del vehículo. Muy agresivo, nos golpearon con la culata y en todo el momento nos apretaba uno el revólver para que le demos todo lo que teníamos. Después nos pedían plata, den todo lo que tienen y le dimos todo lo que teníamos, le tiramos el celular y después se fueron, corrieron y después tiraron al aire otra vez ellos con su arma. O sea, ¿les seguían disparando, digamos, estos malvivientes otra vez? No, se fueron tirados encima de nuestro vehículo. ¿Y ustedes ya en ese momento ya estaban, digamos, saliendo por sus vidas? Sí, ahí corrimos nosotros con el vehículo, porque ellos corrieron y dispararon encima de nosotros y ahí corrimos nosotros. Presentó 24 horas.